Vamos a presentar entonces a David Schiffel de Flensburg University of Applied Sciences, que va a presentar el tema Contribución de la educación en energía eólica a la resiliencia frente a la crisis climática. Disculpen por la equivocación. Entonces le vamos a dar la bienvenida. Gracias. Puede pasar, por favor. Buenos días, mi nombre es David Schlipf y yo soy profesor de la Universidad en Flensburgo. Y también el español no es mi lengua materna, entonces si no entienden, por favor no duden en interrumpirme y preguntarme, ¿no? Y yo normalmente hago investigaciones en el campo de energía eólica y muy especialmente en controlar las turbinas eólicas con algo que se llama LIDAR, y eso se puede ver aquí en esta turbina. Es como un radar y con eso podemos medir el viento antes que llegue a la turbina, ¿no? Y es bastante técnico todo eso de control, pero a mí me gustaba mucho el tema de la contribución de la educación en la energía eólica para cambiar la situación, ¿no? Y por eso trabajé juntos con unos colegas, dos colegas de Colombia, que es la Grace, ella trabaja en Flensburgo también, y Habib es un profesor de la Universidad del Norte en Colombia. Y con un colega mío que se llama Santiago, que es de Uruguay. Y todos juntos buscamos información sobre este tema. Y primero es la motivación. ¿Por qué la energía renovable es tan importante? Tal vez es obvio, pero a mí me gusta mucho este gráfico. Y eso muestra, aquí tenemos nuestra Tierra, ¿no? Nuestro planeta. Y el tamaño del planeta es más o menos la energía que vamos a usar en los próximos 30 años. Y al mano derecho vemos las energías fósiles que todavía están en este planeta, ¿no? Y ahí vemos el carbón, el petróleo y el gas natural, que se usa mucho aquí en Bolivia, ¿no? Y el tamaño es lo que queda, ¿no? Y vemos que el petróleo, el gas natural y también la energía nuclear no es suficiente para los próximos 30 años. Y bueno, el carbón tal vez dura un poquito más, pero al final no tiene sentido quemar todo lo que tenemos. Y al mismo tiempo aquí ven la energía solar y la segunda energía más grande renovable es el viento. ¿Y cómo es energía renovable? Después de los 30 años podemos seguir usándolo, ¿no? Y el tamaño del círculo es el potencial técnico. Eso es lo que podemos usar ya ahora con la tecnología que tenemos. Y como vemos, la energía solar y también eólica es mucho más grande de lo que necesitamos, que es este tamaño de la Tierra. ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué usamos energía renovable? Es muy importante porque la energía fósil es limitada. Pero otra cosa, obvio, también muy importante, lo vimos en los últimos días, es nosotros tenemos que también limitar la calificación, ¿no? ¿Cómo se llama? El calentamiento de la Tierra, ¿no? Global. Y la tercera razón, que es muy importante también, y muchas veces no hablamos de eso, es la energía renovable también es mucho más económico que la energía fósil. Y muchas veces la gente que todavía beneficia de la energía fósil nos dejan creer
que la energía fósil es más barata, pero no es así. Hasta ahora, muchos países como la China están usando la energía renovable porque es más económico. Y por eso también es una muy importante razón por qué tenemos que cambiar a usar la energía renovable. Bueno, y por muchas más razones, en el septiembre, creo fue del año pasado, había la COP28 y ahí todos los países decían, tenemos que triplificar la energía renovable en los próximos años, hasta el 2030, que son 6 años que nos basta para tener 3 veces más energía renovable. Y en este gráfico vamos a ver cómo los países, o en qué situación están los países ya. Eso es un gráfico de la IRENA, que es como la Asociación Internacional de Energía Renovable. Y ahí vamos a ver que ya hay países que tienen más de 50% de su energía final de la energía renovable. Y 3 de estos países son en Europa, que es Islandia, Suecia y Noruega. Pero también tenemos 2 países aquí en América Latina, que es Paraguay y Uruguay. Ya usan más de 50% de su energía total en una forma renovable. Y también Brasil es bastante bueno. Pero lo que vemos, por ejemplo, que Alemania y también Bolivia todavía no llegó a un porcentaje alto, ¿no? Entonces, lo que vemos en este gráfico que es muy distribuido. Globalmente hay países que ya son muy avanzados, pero otros todavía tenemos que aprender de los demás para llegar a un punto donde usamos, ojalá en el futuro, 100% de energía renovable. Bueno, es la motivación. Y después de la COP28 había un instituto que estaba pensando, okay, ¿qué necesitamos para llegar a este punto, para tener 3 veces más energía renovable en todo el mundo? Y ellos identificaron 5 campos de métodos urgentes. Y ahí solamente quiero concentrarme en 2 campos. Y el primero es reforzar el intercambio internacional o la colaboración internacional. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo, no? Y tenemos que aprender más de los países que ya tienen más energías. Y como dije antes, que hay unos países aquí en América Latina que ya son más avanzados en eso en comparación a Alemania. Y es muy importante también de intercambiar experiencias y también el segundo campo muy importante es que tenemos que desarrollar mano de obra cualificada para eso. Y eso es muy importante porque las energías renovables necesitan mano de obra mucho más especializada. Y hablando un poquito más sobre los puestos de trabajo, en el año 2022 las energías renovables generaron casi 14 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, ¿no? Y en la energía eólica, muchos de estos puestos son en la China, porque ellos ponen mucho dinero ahora en eso. Pero también en Europa y Brasil y en los Estados Unidos y India. Ahí se puede ver los países y los puestos de trabajo en wind,
energía eólica, ¿no? Y eso es como puestos de trabajo en energía renovable en general. Yo encontré también una publicación muy interesante que dice que por cada boliviano, peso o dólar tú investas en energía renovable, genera 3 veces más puestos de trabajo en comparación a la energía fósil. Y es simplemente porque el viento, el sol es gratuito, ¿no? Pero los sistemas que hacen de la energía solar o del viento, que hacen de eso energía eléctrica, son mucho más avanzados. Entonces necesitamos mucho más puestos de trabajo. Y también si hablamos de eficiencia de energía, eso hasta genera 5 veces más puestos de trabajo en comparación en investments como en energía fósil. Y eso es muy importante que los gobiernos saben de eso, porque es muy importante para tener los beneficios de la energía renovable. Y hablando un poquito sobre la energía eólica, que es un poquito diferente a la energía solar. El viento también es energía solar poquito, porque el sol es responsable por las diferencias en como el sol llega a la Tierra, hay después el aire va de un lado del otro por la diferencia de presión. Y con las turbinas, entonces convertimos esta energía cinética en energía eléctrica. Y como dije antes, el viento es gratuito, pero las turbinas no. Entonces las turbinas son estructuras muy complejas y tienen que sobrevivir las cargas estructurales sobre su vida útil. Y, para el diseño de una turbina eólica se necesita cosas muy especializadas y mucho ingenieros, por ejemplo, de aerodinámica, metrología también es muy importante. Sí, toda la cosa de la dinámica de estructuras y también de control y de ciencia de materiales, ¿no? Y igual como a la energía solar, necesitamos adaptar la red porque la energía del viento fluctúa mucho. Eso también es importante de saber. Pero la diferencia a la energía solar es que con miles de dólares no puedes hacer mucho, ¿no? Porque las turbinas ahora tienen así 3 megavatios o más y normalmente una turbina cuesta como 3 millones de dólares. Más o menos 1 megavatio es como $1 millón. Tal vez un poquito más barato ahora con las turbinas de China. Y también normalmente no vas a construir una turbina nomás, sino lo pones juntos en un parque eólico. Es muy diferente a la energía solar, donde tú ya con unos paneles solares puedes hacer algo, ¿no? Hay turbinas pequeñas, pero no son tan eficientes al final. Bueno, y hablando un poquito sobre el rol de la educación en esta área de energía renovable, ahí encontramos unas publicaciones que al final dicen que, como dije antes, que es muy importante de tener estas especialistas para construir estos sistemas de energía renovables. Y no tener estos mano de obra es en muchos países ya ahora algo que frena esta transición. Y por eso
ustedes saben aquí en la universidad que demora para formar ingenieros y todo eso. Entonces tenemos que empezar ya ahora, como sabemos que necesitamos la energía renovable, en la formación de ingenieros y otros grupos. Y ahora quería hablar un poquito sobre varios países. Bueno, tengo unas informaciones sobre Alemania, pero también de Colombia y Uruguay y un poquito de Bolivia. ¿Dónde estamos ahora en Alemania en comparación a otros países? Y ahí encontramos números del último año. Y es impresionante que la China genera más energía renovable que todo el resto del mundo juntos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la China, que llega ya a 1.000.000 de megavatios de capacidad, ¿no? Y el segundo país son los Estados Unidos, Brasil, India, y en el quinto puesto es Alemania. Y ahí vemos que tenemos bastante energía solar, pero mucho viento también. Es como mitad, ¿no? En Alemania. Pero eso solamente es en electricidad. Y tienen que, electricidad solamente es un sector, porque también, claro, tenemos que poner energía renovable en el transporte, en toda industria también. Pero creo que la electricidad es un punto importante para empezar con energía renovable. Y en este gráfico del año 2022 vemos los países que tienen más porcentaje en generación de energía solar y eólica juntos. Y Dinamarca es muy avanzado, ya tienen como más de 50% de esta energía fluctuante renovable en su red. Hasta a veces tienen más de 100% y exportan su energía eólica y solar, pero la mayoría es aquí energía eólica. Eso significa que es posible técnicamente tener energías renovables como solar y viento en una grid normal, aunque fluctúan mucho, pero se puede organizar bien, entonces se puede tener eso. Y muy interesante, Uruguay es el segundo país por el porcentaje de energía renovable fluctuante. Y bueno, Alemania sigue aquí en el puesto número 3. En Alemania todavía tenemos mucho trabajo para llegar al 100% de energía renovable en la electricidad. Y la meta ahora es de llegar a 80% en el año 2030. Y en el 2045, o 15 años después, el gobierno alemán quiere ser neutral por los gases, ¿cómo se llama eso? Eso. Gracias. Y bueno, ¿y qué son los problemas? Porque aquí vemos que las instalaciones en energía solar y en eólica en los últimos años. Es muy difícil leer, pero aquí estamos ahora y vimos que había así muchas instalaciones en el 2017, 18, antes de la pandemia, y después había un año donde no hubo casi nada de instalaciones de energía eólica en Alemania. Solar más o menos, pero también había un pique y después bajó bastante. ¿Por qué pasó eso? En Alemania tenemos un problema que no tenemos tanto espacio. Es un problema. Y también tenemos demasiado burocracia.
por eso demora mucho para poner una turbina eólica. Pero bueno, estamos mejorando eso y ojalá vamos a tener estas instalaciones. Y no solamente aquí en la tierra, pero también en el mar, porque eso, el azul más oscuro es energía solar offshore, que lo ponemos afuera en el mar. Y otra cosa que nos cuesta en Alemania, que no tenemos mano de obra cualificada para todos esos proyectos. Por eso ahora ya tenemos que invertir en la educación. Y en toda Europa hay en la energía eólica hay 5 programas de energía eólica y en Flensburg somos unos de estos. Bueno, hay otros así en Suecia y Inglaterra. En Alemania también hay 2, pero uno de estos es en Flensburg, que es una universidad muy pequeña. Es aquí como 4.000 de estudiantes, como esta universidad. Y nosotros, en comparación a los otros, especializamos en energía eólica en los países del sur. Tenemos muchos estudiantes de Pakistán, de la India, también de Brasil y otros países. Y intentamos de trabajar también en esta, ¿se recuerdan? Al principio ponía así como 2 métodos urgentes para llegar a más energía renovable y uno de los métodos importantes es el intercambio. Y por eso intentamos trabajar mucho con universidades de otros países y hace 2 años creo hicimos un proyecto para el diseño de una turbina especializada para Katmandú, para Nepal. Y es muy parecido tal vez a Bolivia, porque tiene mucha altura, es bastante seco y todo eso. Y ahí construimos una turbina pequeña y funciona con la densidad baja. En este caso fue 3.000 metros, creo el altiplano es como 4.000, ¿no? Algo así. Y pues muy parecido. Y fue muy interesante con los estudiantes de construir una turbina así. También tenía así unas partes en materia prima de Nepal, como madera y todo eso. Solamente un ejemplo como la educación puede también ayudar para avanzar la energía eólica. Y ahora cambiando el país, vamos a Colombia, porque las últimas 2 semanas también estuve en Colombia, en Barranquilla, y ahí es muy interesante que ya usan mucho energía renovable, tienen muchos hidroeléctricos como Paraguay y otros países también, ¿no? Pero todavía hay bastante gas natural también, y carbón, eso el azul, y petróleo que se usa. Y la energía eólica se ve muy poco, creo que es aquí abajo. No tienen mucho energía eólica en Colombia. Pero ellos sí quieren mejorar la situación, porque tienen mucha potencia. Colombia es el país después de Chile y Brasil que tiene más potencial a energía eólica y más afuera en el mar. En el Caribe tiene así viento muy fuerte. Y el problema, como en muchos países, es el gobierno, ¿no? Ellos tienen que poner más voluntad en poner más energía renovable. Ellos tienen algunas leyes nuevos que ojalá en el futuro va a generar más parques eólicos. Pero otra vez el problema aquí en Colombia también es
que no tenemos una mano de obra cualificada para la energía eólica. ¿Y qué es la contribución de la educación en esta parte? El problema en las universidades a veces enseñan solamente la teoría, pero no tanto la parte técnica. Y tal vez eso es algo donde se puede aprender algo del sistema en Alemania que tenemos, porque en Alemania tenemos dos tipos de universidades. Tenemos universidades normales, pero también las universidades de la ciencia aplicada. Como mi universidad es una universidad de la ciencia aplicada, y lo mismo de Uli también, ¿no? Y este sistema es bastante bueno porque es más práctico. Y en Colombia eso no existe, porque solamente existe la universidad teórica y significa algo que se llama SENA, como es un centro de aprendizaje nacional, pero eso es del Estado y demora mucho de cambiar las cosas. También hay empresas que entrenan a los trabajadores, pero ya, sería mucho mejor si el Estado pone dinero o ayuda por lo menos en cualquier forma para tener más trabajadores para beneficiar de la energía renovable. Porque si no, vienen los alemanes o los ingleses y ponen los parques eólicos y al final se van, exacto. Y eso no sirve mucho a largo plazo. Listo. Y otro país que me parecía muy interesante es Uruguay. Y Uruguay, aquí podemos ver la energía desde 2000 hasta el 2023, cómo cambió. Ahí vemos que el petróleo bajó bastante, y bueno, los hidroeléctricos hay también, pero la parte interesante es aquí, azul, eso es el viento. El viento, la energía eólica, lo empezaron ahí en el 2007 y muy rápido llegaron a un porcentaje muy alto. Y bueno, y la bioenergía también tiene bastante. ¿Por qué llegaron muy rápido a este punto? Y eso al final fue por la política, porque había un señor de la universidad que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, igual. Pero fue un señor de la universidad que después se metió en la política y fue como ministro de Energía que ayudó bastante a Uruguay para tener este porcentaje muy alto de energía renovable. Y sí, ahora es como 40%, es más que Alemania tiene de energía eólica. Sí, como dije, que ¿por qué fue tenía tanto éxito con esta transición? Y eso fue por la política, porque ellos sí ponían mucha voluntad en eso, pero también intentaron de conectar la industria, la economía local en este proceso. Y por eso fue muy favorable para investigaciones privadas poner dinero en este proceso. Y, sí, eso fue el señor Ramón Méndez, que fue muy importante para ese proceso. Y él fue de la Universidad de la República en Montevideo. Y también la universidad es bastante buena en investigaciones. Ellos publican en muchas conferencias y revistas internacionales. También ahora en septiembre me voy a pasar 3 meses para un proyecto con ellos. Y dicen que los ingenieros
tenían un rol muy, muy importante para eso. Porque al final la energía eólica depende muchísimo de los ingenieros. Sí, eso. Bueno, y encontré también unos números de Bolivia que me parecía interesante. Y ahí vemos otra vez la energía de Bolivia desde el 2000 hasta ahora. Y vemos que, bueno, tienen muchos hidroeléctricos, pero la mayoría aquí es el gas. Y este colorcito aquí abajo es la energía eólica. Tienen ya varios parques eólicos y muchos son aquí cerca de Santa Cruz. Hay uno cerca del aeropuerto en Vanes con 14 megavatios. San Julián y El Dorado. El Dorado es el más grande con 54. Y es muy especial también, creo, Bolivia, porque la mayoría del viento es aquí concentrado en Santa Cruz. En el altiplano hay también una área donde se puede poner energía eólica, pero más aquí en Santa Cruz es una posición muy, muy buena. Y el rol de la educación, por supuesto, aquí esta universidad ya tiene colaboraciones con Flensburg, pero también con Aachen y Niederrhein. Muy importante eso con Niederrhein, ya son muy avanzados ya. ¿Y qué se puede hacer con las universidades? Estamos pensando en encontrar un proyecto parecido como lo que tenemos para Nepal, ahora para el altiplano. Y encontré también un artículo que ya han hecho investigaciones y tiene bastante potencial también en el altiplano. Y por ejemplo, esta parte negra son las áreas en el altiplano que se puede usar. Mucho es muy cerca a Argentina, pero a las fronteras. Y otra cosa que hablamos mucho ayer también, yo pienso es importante desde las universidades de ayudar a gente joven para formar su empresa. Así estos startups, estas pequeñas empresas, creo que es muy importante porque son mucho más flexibles y eso va a ayudar que Bolivia mismo beneficia de la energía renovable. Bueno, eso fue más o menos todo. Lo más importante que quiero decir hoy es que la energía renovable es muy importante para frenar todo este cambio. Vimos muchos efectos del cambio climático, pero no solamente nos tenemos que adaptar, también tenemos que frenar este proceso, ¿no? Y es fundamental usar energía renovable. Y para usar eso tenemos que crear una mano de obra, porque se necesita mucho más mano de obra para energía renovable, es como 3-5 veces más, y esta mano de obra tiene que ser muy especializado. Y al final, para tener esta mano de obra, la educación es muy importante. Nosotros somos responsables para formar estos trabajadores e ingenieros para llegar al punto de tener 100% de energía renovable. Eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a David Schliff por hacernos conocer cuál es la contribución de la educación en energía eólica a la resiliencia climática. Bueno, vamos a hacer las preguntas. Por favor, las personas que quieran hacer una pregunta, levantan la mano. Gracias.
Gracias. Buen día. Adolfo Moreno, Corporación UNAGRO. Mi pregunta es, en Alemania, las empresas que hacen aprovechamiento de la energía eólica o las entidades, digamos, ¿son estatales o son privadas? Y si son privadas, ¿qué le tienen que pagar al Estado? ¿Quién es el dueño del recurso eólico? ¿Cobra el Estado algo por el recurso eólico? Sí, creo que la mayoría de las empresas son privadas en Alemania para la energía eólica y hay empresas muy diferentes, empresas que hacen las mediciones del viento, ¿no? Que ponen así como sistemas para saber cuánto viento hay, porque es muy importante para planificar un parque eólico. Y normalmente ellos no tienen que pagar nada, es solamente que el Estado dice, ok, es la área donde se puede construir un parque eólico. Entonces ellos dan un tiempo que las empresas ponen su idea y el precio, y después quien pone el precio más bajo para la energía eólica recibe del Estado el derecho de construir este parque eólico. Pero son empresas privadas. Gracias. Muchas gracias por tu presentación. Creo que queda claro que las energías renovables son la clave para la transición energética justa. No mencionaste, aunque estaba en una línea en tu presentación, el tema de los conflictos socioambientales que se dan con el tema de energías renovables. Y tal vez valdría la pena también señalar que en parte de estos proyectos se tiene que tomar en consideración a personas que tengan formación en lo social y derechos humanos, porque estos proyectos deben pasar por procesos de consulta y participación de organizaciones y poblaciones cercanas, si es que se quiere que se lleven a bien, ¿no es cierto? Entonces, no sé, en el caso de Colombia, creo que mencionabas en la presentación los conflictos que hay, tal vez si nos puedes dar mayores elementos sobre esto. Sí, bueno, sí tiene razón, gracias, que es muy importante tener contactos con las comunidades y todo eso. Y también en Alemania se notaba mucho que los proyectos son mucho más fáciles si la gente local beneficia también de todo eso, ¿no? Y ja, tenemos que aprender más también, pero el problema en Alemania por lo menos es que muchas veces, eso fue una investigación de Greenpeace, que van mucha gente pagado por el petróleo a las comunidades y dicen, bueno, la energía eólica es muy mala, no puedes dormir después, o vienen con cualquier cuento porque es malo y científicamente no tiene ningún derecho, ¿no? Pero muchas veces esta parte social, el lado del petróleo, lo usan para que la gente local es en contra de la energía ya renovable. Entonces este tema para mí como ingeniero a veces es muy difícil porque es más como una cosa política, porque al final sabemos que la energía renovable hace muy bien a la naturaleza, por ejemplo en la energía eólica offshore en el mar es muy bueno porque los peces y todo eso vuelven a vivir, porque dentro de un parque eólico no se puede pescar y esas cosas. Mi pregunta es si cualquier lugar es apto para un parque eólico, porque yo tengo la impresión, ¿no?, de que el altiplano, por ejemplo, tiene muy poco viento, ¿no?
Sí, eso, bueno, si volvemos a la presentación, es verdad que hay lugares con muy poco viento, entonces no tiene sentido, ¿no? Porque es muy caro al final la energía eólica. Por eso es muy importante tener estas mapas donde tú puedes ver donde hay la posibilidad. Ahí hay como valles donde tú puedes usar eso también en el altiplano. Y más al sur, cerca de Argentina, también hay lugares donde vale la pena. Pero también tenemos que entender, si te vas más alto, también la presión del aire cae y la energía es proporcional a la presión. Entonces tenemos que ver eso. Pero la parte buena de la energía eólica es por la noche hay más viento en general y por eso se puede combinar muy bien con la energía solar. Porque, bueno, durante la noche no hay energía solar, entonces eso se ayuda mucho sí, en la combinación. Yo tengo dos preguntas. Una, sí es energía renovable porque el sol y el viento se renuevan, pero los materiales con los cuales se hace no. Y mi pregunta es, ¿cuánto es la duración de esta energía eólica, de estos materiales y también de solar, si sabes, en promedio, cuánto duraría una de estas? Y segunda pregunta es, si hay otros diseños de plantas eólicas más pequeños, adaptados a otros espacios, o siempre son estas cosas gigantes. Sí. Buena pregunta. La energía eólica tiene la ventaja en comparación a la energía solar que ya después de 3-4 meses tú puedes recuperar toda la energía que tú has puesto en fabricar la turbina. Creo que para un panel solar se necesita mucho más energía para generar un panel de solar. Y de las materias, depende muchas veces, la torre es de hierro o de steel, no sé cómo se llama, y se puede reusar para otras cosas después. El problema todavía son las aspas, que muchas veces tienen es un material muy complejo de compósito, pero están investigando también, hay muchos programas de investigación para hacerlo de otras materias que se deja reciclar más fácil y eso. Y también hay ideas de usar la torre, por ejemplo, de madera y otras cosas. Eso fue una pregunta. Y la segunda fue... las más pequeñas, sí. Lastimosamente ahora la industria eólica avanza muy, muy rápido y se va a turbinas muy grandes. Ahora, hace poco estuve en la China haciendo un control para una turbina y tenía más de 200 metros de diámetro. Es impresionante. Y ese es el problema, porque si vas más alto y haces las turbinas más grandes, el precio baja. Es como la industria, la mayoría de la industria va. Pero también hay una industria pequeña que todavía hace las turbinas pequeñas y más para las islas y todo eso. Hay construcciones especializadas para eso. Pero creo que solamente es como para sistemas pequeños. El tiempo normalmente es 20-25 años. Pero ahora tenemos la turbina que tenemos en nuestro campus. Somos el único campus en Alemania que tiene su turbina. Y esta ya vive 26 años y lo vamos a seguir utilizando unos años más. Ya. Es una pequeña, es como de 30 metros de diámetro.
Y la energía eólica usamos para la energía del campus. Muchas gracias a David Schliff de la Flensburg University of Applied Sciences. Perdón, Gracias hay también. una persona más. Perdón, por favor, disculpa. ¿Se escucha bien? Pues ahora se van a menear bastante toditos. ¿Ya? Digo yo eso porque estamos en un país bello, hermoso, que tenemos altiplano, valles y llanos, ¿no? Agradecemos mucho el ejemplo que usted ha tomado. Estamos algo de la energía nueva, eólica y también solar acá en Bolivia, muy poco. Pero yo le digo también que acá en Bolivia tenemos que criticar mucho. ¿Y por qué? Hemos tenido 20 años voy a hablar un poquito de mi país, ¿ya? 20 años de desgracia, ¿ya? Política. Y después, antes de eso, tuvimos también otro tiempo, ¿no? Que gobernaron los Carablanca, como nosotros, ¿ya? Los partidos políticos de Banzer, ¿no? De Goni, etcétera, ¿ya? Tenemos mucho que criticar. Mire usted, trajeron del altiplano camionadas de gente y llevaron aquí a la Chiquitanía y quemaron miles de hectáreas. ¿Qué le parece? Para eso nomás habría que criticar bastante. ¿Y quiénes lo han hecho eso? Aquí nosotros. Necesitamos un Bukele, ¿no? Que el que tenemos ahora lo que está enseñando es a sus hijos a robar y a portarse mal. Por ahí debíamos de empezar. Esa es la clase de gente que tenemos, señor. ¿Ya? Y tenemos que cambiar esto y hablar así como yo les estoy hablando a ustedes, ¿ya? Las verdades que pasan en este país. Entonces, hay mucho que criticar aquí. ¿Ya? Les ruego, por favor, preocuparse un poco más y explicarnos el camino que tenemos que seguir. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Le agradecemos nuevamente al doctor David Schlick por su excelente contribución. Vamos a hacer un espacio para luego continuar con la próxima presentación. Gracias.